Las novedades para la selección mexicana de fútbol y para la federación de este país son que la Comisión de Apelación de la FIFA ha ratificado la sanción que el máximo organismo del fútbol le impuso a México el pasado mes de noviembre, es decir, 2 partidos de veto por el grito homofóbico. Esos partidos que se jugarán el 30 de enero contra Costa Rica y el día 2 de febrero ante Panamá se van a jugar sin hinchas, sin afición, a puertas cerradas porque se ha ratificado la sanción. Lo único que gana la federación es la reducción de la multa económica, que ha terminado siendo una cifra de $119,000 estadounidenses. Vamos a hablar aquí con Pilar Pérez, Ricardo Puch y José del Valle sobre cómo le afectaría, porque ahora la federación, Ricardo, tengo entendido, va a apelar de vuelta al TAS. Si no logra nada, ¿cómo va a afectar que la selección mexicana de fútbol juegue a puerta cerrada estos 2 partidos trascendentales camino a Qatar? Creo que de entrada no lo va a lograr. Creo que la apelación además sobra, que se está equivocando John de Luisa y en general la Federación Mexicana de Fútbol. Ya hemos hablado mucho de la naturaleza del grito, de cómo se puede entender o no el término, pero está claro que en la campaña que tiene FIFA y que tiene el mundo en general ante la discriminación, la apelación sobra y México tiene que aguantarse el castigo, me parece a mí. Va a afectar mucho, dependerá también mucho el resultado que sea capaz de sacar en Kingston primero la selección mexicana. Ahí va a pagar su última visita de las 4 al hilo que habrá tenido en el octagonal y México, pensando en que ese partido lo debería ganar, no sé si fácil, porque últimamente el desempeño de la selección no da para pensar que ningún partido sea de trámite, le va a dar cierto oxígeno, me parece, le va a permitir seguir entre esos 3 primeros, no salir de la clasificación directa y encarar esos 2 partidos con el riesgo que suponen, porque son 2 rivales, no quiero decir directos, sí lo es hoy en día Panamá, ahí están, de hecho, las 2 selecciones igualadas, y Costa Rica sabe que si gana la fecha anterior, va a llegar a la cancha del Estadio Azteca consciente de que una victoria lo mete otra vez de lleno, cuando menos a la posición de repechaje. Yo creo que México, que ya ha venido dejando un montón de dudas en general en la eliminatoria, el equipo no ha dejado de bajar su rendimiento desde el verano, esas derrotas que parecía que no iban a pasar tanta factura, ni en Copa Oro, ni en Nations League, han pegado mucho en la moral del equipo, en la confianza del equipo, en ese estado de ánimo, han crispado además mucho el entorno, hay mucho nerviosismo, vuelve a salir a relucir este sentimiento tristísimo y deplorable que tiene el fútbol mexicano de xenofobia siempre alrededor del cargo de seleccionado o seleccionador nacional, que es muy triste, pero todo eso está ahí, y un mal resultado no va a ser más que exponenciarlo. México va a perder inevitablemente cierta fortaleza de local al no contar con gente para esos 2 partidos que no son fáciles. México está en el tercer lugar del octagonal con los mismos puntos que Panamá, a 1 de Estados Unidos que es segundo y a 2 de Canadá que es la líder aquí en la eliminatoria de la CONCACAF. Pili, desde tu punto de vista, ¿cómo le puede afectar al Tri jugar a puertas cerradas estos 2 partidos? Para sumar opiniones de lo que nos viene diciendo Ricardo. Coincido mucho con Ricardo, ¿cómo están? Sobre todo porque Costa Rica y Panamá se enfrentan en la primera fecha de esta eliminatoria en enero, ¿no? Que es el 27. Entonces, el resultado de México contra Jamaica más lo que consigan entre estos 2, con Panamá ahí empatado en puntos contigo, creo que debe de preocuparle mucho más ese segundo encuentro que va a tener en el Azteca. Ahora, se confirmaron las sedes desde hace unos días, se confirmaron las fechas y hoy es mucho más complicado porque también se ponía dentro del escritorio el mover la sede, ¿no? El ir, no sé, a la Sultana del Norte, a Jalisco, a jugar, que no fuera en el Azteca y ver qué posibilidades había de afición ahí. Al final deciden mantenerlo en el Estadio Azteca y termina por mantenerse los 2 partidos de sanción. Tenían a lo mejor la esperanza de que se los redujeran como lo hicieron en el partido contra Jamaica, en el que solo fue 1 a puerta cerrada. Y no va a ser así con el TAS, porque yo coincido en que no va a proceder y se van a quedar así. Económicamente les va a pegar, porque eran 2 partidos prácticamente vendidos. Y creo que hoy más que nunca, por las situaciones que exponía Ricky, del tema de los últimos resultados con esas 2 derrotas en octagonal, con el tema de la afición, peleando con la federación, con el técnico, con los mismos jugadores que han sido muy criticados, hoy más que nunca se necesita de la afición. Y no solo no tenerla ahí, sino que además muy distante, fuera del mismo estadio, pues no ayuda para nada en este proceso.
Claro, quedan 6 partidos rumbo Qatar y por más que estén en el tercer lugar y que antes estaban de primero y que es cuestión de sumar 3 puntos para regresar y que los otros no lo hagan, o sea, la situación podría ser peor para México en la tabla, pero a nivel de sensaciones como que empieza el miedo a reinar, José. No, no creo. México en una eliminatoria de la CONCACAF, más allá de que podemos citar 2002, 2014, donde quizás ha sufrido más de la cuenta, México sigue siendo uno de los mejores equipos del área. Particularmente no creo que le vaya a pesar a México el hecho de jugar sin público. México termina sacando ventaja o gana casi siempre en el Azteca, no por la afición, gana casi siempre porque es mejor que sus rivales. Lo que más pesa en una visita al Azteca es la altura, y esos factores de altura, de clima, se mantienen. Encima, los rivales de México, una Costa Rica que viene dando tumbos. Panamá sí me ha sorprendido, creo que Panamá ha sido la selección que mejor ha jugado en esta eliminatoria, pero habrá que ver, ¿no?, cómo plantea el equipo Christensen. Ese partido contra Jamaica va a ser clave, porque, ojo, si México llega a perder contra Jamaica, yo creo que jugar en el Azteca sin público hasta termina siendo beneficioso, porque me imagino a esa afición mexicana reprochándole al Tata Martino, a los futbolistas por los últimos malos resultados, y si encima a eso le sumamos que llegarían de perder contra Jamaica, una de las selecciones más débiles del octogonal, perdón, creo que sí podría ser hasta algo en contra, pero al final de cuentas, Caro, el fútbol pasa por los futbolistas y creo que México sigue teniendo mejor materia prima que sus rivales de turno. Yo no veo a México quedando fuera, creo que México al final se va a terminar clasificando de manera tranquila. De los 8 partidos que ha jugado, 5 han sido de visitantes. México ahora va a cerrar jugando de local, jugando en casa, donde prácticamente ha sido inexpugnable. Nada más, perdón, Caro, yo nada más agregaría, en efecto, son apenas 3 partidos en casa, pero de esos 3, solo ganó cómodo, tranquilo, claramente siendo mejor el partido ante Honduras, ¿eh? Que no se les olvide cómo terminó resolviendo el juego contra Jamaica de último minuto. Contra esa Jamaica, que es cierto, después se cayó, ese día compitió mejor de lo que todos nos hubiéramos esperado, y luego sacó un resultado contra Canadá a todas luces inmerecido, siendo local. De 3 partidos en casa, México solo fue capaz de jugar bien uno de ellos, cuidado con eso. Por eso, cuidado con un resbalón, aunque para José es imposible. Si fuera tan así, José, ¿tú crees que John de Luisa y la federación apelaría de vuelta esta vez al TAS? Yo creo que apelan por lo económico, en eso coincido con Pilar. Me parece que a estas alturas está claro que el fútbol ha dejado de ser nada más un deporte, es una industria que genera muchísimos millones de dólares. El Estadio Azteca, con esa capacidad imponente que tiene, termina siendo una fuente de ingresos importante para la Federación Mexicana de Fútbol. Pero también de hostilidad, por eso terminan apelando. Sí, pero por ejemplo se decía que México sufre en San Salvador por el público. México fue y terminó ganando de manera contundente. Se dice que Honduras es súper fuerte en San Pedro Sula y esta selección de Honduras ha pasado pena en esta eliminatoria. Yo creo que pasa fundamentalmente por lo futbolístico. Ahí tiene que estar el foco de atención del Tata Martino, porque sus primeros 2 años al frente de México habían sido inmaculados, prácticamente perfectos, un proceso sumamente tranquilo. En el verano se empezó a complicar, no nada más por los resultados, insisto, por lo futbolístico, donde México fue incapaz de imponer condiciones. Después viene esa doble jornada de la eliminatoria contra Estados Unidos, donde por primera vez en mucho tiempo México perdió contra Estados Unidos siendo superado, porque México ha perdido antes, pero cuando uno hacía el análisis futbolístico, uno encontraba que quizás Estados Unidos había tenido suerte, que quizás había potenciado una pelota parada, que quizás había aprovechado un error individual. Estados Unidos terminó ganando ese partido de manera merecida. Después viene el partido contra Canadá. México, que su principal característica ha sido la buena tenencia de pelota, futbolistas de buen pie, fue incapaz de jugar bien, o sea, termina perdiendo también de manera merecida. Por eso, más allá de que no habrá público, yo creo que el foco de atención del Tata Martino tiene que ser recuperar las sensaciones de los primeros 2 años, recuperar el rendimiento individual y el rendimiento colectivo de la selección. Y del país, erradicar este grito, porque este grito homofóbico es el enemigo más peligroso de la selección mexicana de fútbol.